Bueno, hasta ahora hemos visto toda la parte de decaimiento radiactivo, vida media, como para ir acostumbrándonos a la idea de los radioisótopos. Habíamos visto que también hay una fórmula de exponencial negativa, que lo vimos en el audio, explicando cómo es esa exponencial negativa de decaimiento. Muy bien, hasta ahí perfecto. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con material radiactivo en medicina nuclear. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros le debemos administrar a los pacientes, por lo general vía endovenosa, una dosis de material radiactivo. ¿Sí? Por ejemplo, tecnesio, o talio 201, o galio 67, bueno, hay varios. Pero fundamentalmente el tecnesio 99 metastable. ¿Qué ocurre? El tecnesio 99 metastable está emitiendo radiaciones gamma. Pero nosotros tenemos que dar una determinada cantidad de actividad. ¿Se acuerdan que la actividad era la cantidad de desintegraciones por segundo que tiene la muestra en un instante dado? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poder saber qué dosis de desintegraciones por segundo le vamos a dar. Se mide normalmente en milicuries, que es una cantidad grande de desintegraciones, ¿no? Son millones de desintegraciones por segundo. Muy bien. El tema es cómo sabemos. Decimos, bueno, sabemos que le tenemos que dar tantos milicuries. ¿Cómo lo medimos? Entonces ahora entramos en la faceta de la aparatología. O sea, ¿qué vamos a hacer para poder obtener esa medición de material radiactivo? O sea, de radiación ionizante. Y justamente ahí está la respuesta. Radiación ionizante. Vamos a medir exactamente eso, y es radiación ionizante. ¿Qué ocurre con la radiación ionizante? Cuando atraviesa sólidos o líquidos o gases, tiene la particularidad de ionizar. Entonces, una forma tecnológica muy básica, como se la vamos a explicar, obviamente, pero es mucho más complicado, pero la base del funcionamiento es este. Lo que se hace es lo siguiente. Se va a trabajar con algo que se llama cámara de ionización. ¿De qué se trata esto? Muy simple. La base es muy simple. Es una especie de cilindro. Obviamente esto es una explicación muy básica, ¿no? Que adentro tiene un cilindro más pequeño, ¿sí? Y en ese cilindro más pequeño está conectado un electrodo a un cable y está conectado a un potencial positivo. Acá hay un amperímetro y de la corriente eléctrica. Y esta otra parte del circuito se cierra acá en la carcasa externa. La carcasa externa es de metal. El tubo que está adentro también es de metal. ¿Sí? Y entre la carcasa externa, que está de metal y sellado y cerrado, ¿no? Completamente cerrado, y este tubo que está acá adentro, que también está totalmente cerrado, ambos metálicos, se les da un potencial eléctrico, como se ve acá, una fuente de corriente continua, que tiene la particularidad de de polarizar positivamente la parte interna, por lo tanto lo vamos a llamar, como ya sabemos, ánodo. Y por otro lado, se va a polarizar negativamente toda la carcasa externa, y obviamente, ¿cómo se va a llamar? Como ya sabemos, cátodo. Muy bien.
¿Qué pasa con esto? Acá viene la explicación básica. Nosotros aplicamos un potencial eléctrico acá y acá. Supónganse que externamente tengo una muestra radiactiva acá, una muestra radiactiva que está emitiendo radiación gamma, radiaciones ionizantes por todos lados. En este caso vamos a medir gamma, ¿no? Gamma. De un determinado valor energético, no cualquiera. Acá va a entrar, la radiación gamma va a atravesar, las distintas radiaciones gamma van a atravesar a este cilindro. ¿Y qué va a ocurrir? Cuando atraviesan este cilindro, pasan a través de él. Adentro de esta cámara hay un gas. Hay un gas que por lo general es argón. Un gas que tiene una característica especial, que es un gas fácilmente ionizable. O sea, que se ioniza con mucha facilidad. Recordemos lo que es ionizar. ¿Qué es ionizar? Ionizar positivamente significa sacar un electrón de una orbital de un átomo y que ese átomo se quede polarizado positivamente por la falta de un electrón. Entonces, hasta acá está claro. Veamos qué ocurre. Acá adentro, ¿qué va a ocurrir? Algo muy simple. Este electrón que está en el átomo es despedido por la radiación ionizante. Pasa otra radiación ionizante y ioniza a otro átomo y saca de su órbita a ese electrón. Recuerden que los átomos, bueno, tienen el núcleo, tienen las capas externas, bueno, ese electrón que estaba acá es despedido y se va. Sale, queda libre ese electrón. Cuando ese electrón queda libre, ¿dentro de qué? Dentro de ese gas que está ahí adentro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por una cuestión de campo eléctrico, ese electrón, ¿por qué se va a ver atraído? Por el ánodo, que es positivo. Al ser atraído por el ánodo, ¿qué va a ocurrir? Algo muy sencillo. Observen. Este electrón va a venir acá, entonces viene un electrón, llega otro electrón, y como son muchas las radiaciones, llegan cientos de miles de electrones, millones de electrones. ¿Qué pasa? Los electrones van a empezar a producir una determinada corriente eléctrica. En este caso, por convención, vamos a decir que es de positivo a negativo, sabemos que es al revés. Y esta corriente I va a estar circulando por acá. Cuando esta corriente I circula por acá, hace actuar a este amperímetro que está acá. Este amperímetro acusa la corriente que pasa por acá. Si pasa una corriente chica, el amperímetro va a acusar poco. Si es de aguja, la aguja va a estar así. Si se pasa mucha corriente, porque hay muchas radiaciones que están ionizando, esta aguja se va a empezar a aumentar, va a dar más valor de corriente. Por lo tanto, este amperímetro es una forma, están midiendo indirectamente los valores de radiación gamma ionizante que está actuando sobre la cámara de ionización. ¿Sí? Bueno, esa es como la primera parte. Ahora vamos a ahondar un poquito más.